Uno de los sitios favoritos que tiene la gran mayoría de gatos es en la parte alta de los respaldos, tanto de sillas como sillones o sofás. Esto tiene dos explicaciones, básicamente. Primero, que es un sitio elevado desde donde puede otear a su alrededor. Fijaros que a la gran mayoría de gatos no les gusta, a diferencia de los perros, dormir en una cama a ras del suelo. Y el respaldo le da esta posición elevada, y aparte tiene una cosa que a lo mejor no te has dado cuenta, y es que el respaldo tiene olor a ti. Cuando te sientas, desprendes e impregnas con tu olor corporal el respaldo, algo que para el gato le es tremendamente agradable. Otro sitio que les encanta dormir, pero que les encanta muchísimo y que yo desgraciadamente sufro en mis propias carnes, es que a la mayoría de gatos les encanta dormir lo más próximo posible al teclado del ordenador. Les encanta. Básicamente también por dos razones. Una, porque tiene un olor o unos restos de olor a ti, que al gato le satisface mucho, pero sobre todo porque el teclado desprende un calor suave, no muy elevado, que para el gato le es tremendamente reconfortante. El tercer sitio donde les encanta dormir, vamos, a todo gato que yo conozca, es encima de su propietario, encima de ti. Por todas las razones anteriores que te he comentado, por el olor, por tu calor, por que lo puedas tener en un sitio más elevado, que no estarás simplemente a ras de suelo, pero la principal de las tres es porque te adora, y estar junto a ti para la mayoría de gatos es algo importantísimo. Otro lugar o punto donde les encanta dormir siempre a casi cualquier gato es al sol. El calor que desprende el sol, incluso aunque sean temperaturas elevadas, a cualquier gato le encanta. Temperaturas de por encima de 35 grados, incluso he visto yo que los gatos se encuentran tremendamente confortables. Lógicamente también en cualquier superficie que sea mullida, Siempre te recomiendo que pongas la superficie mullida no a ras de suelo, aunque hay gatos que ya se han acostumbrado. A la gran mayoría les encanta que esa superficie mullida esté en un punto elevado. Yo personalmente considero que el mejor punto es el quicio o el borde de una ventana, un sitio donde tengan acceso a visión al exterior, a control porque está elevado, y que al mismo tiempo sea una zona mullida, un sitio donde estén confortables. Lógicamente también en cualquier caja, al gato te llega cualquier caja a casa de un mensajero, tú vaciarlo de dentro, y para él la caja de cartón es algo, vamos, tremendo. Primero porque el cartón es cálido, para ellos les resulta muy agradable, lo suelen rascar, algo que les conforta muchísimo, y encima les encanta la sensación de meterse en un sitio donde piensan que no son observados por nadie y que al mismo tiempo ellos pueden observar. Parece ridículo, pero es así. En la naturaleza es lo que hacen los felinos salvajes, de esconderse en una pequeña madriguera. Esto al gato de verdad que le es, vamos, encantador. Y por último, el séptimo sitio donde les encanta dormir, y para mí el segundo favorito después de junto con su propietario, es en un rascador. Os habréis dado cuenta de que se venden muchísimos de estos rascadores que te sirven primero para que el animal se lime las uñas, pero que al mismo tiempo los fabrican ya con escalones o con puntos elevados mullidos para que el gato se suba y desde ahí arriba otee. Esto para cualquier gato es, vamos, la leche, les encanta. Yo he visto gatos de estar que estaban tristes o estaban un poco abatidos, y ha sido ponerles un rascador. Te has evitado que te destrocen cualquier sofá o sillón de la casa, pero es que al mismo tiempo el gato está más contento y feliz porque duerme en un sitio que le gusta.